Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 254 de este hueco para hoy hablar de, como no puede ser de otra manera, del draft de los Patriots y esta apuesta sensata y yo creo que sólida por el futuro de la franquicia, por recuperar un poco lo que había sido destruido, ¿no? en los últimos años. New England ha cerrado este draft de 2024 que además necesitaba que se convirtiera en histórico, con 8 selecciones sobre las originales. Solo un trade finalmente, a pesar de todo lo que habíamos hablado, debe ir, bueno, si habéis jugado, ¿no? con los simuladores habréis visto que hay habría una cantidad enorme de posibilidades con hacerte con una cantidad ingente de selecciones del draft. Finalmente solo un simple trade, bajando 3 posiciones en la segunda ronda, que nos permitieron subir casi 30 de quinta a cuarta, evitando, ¿no? Hay una teoría ahí en New England y es que la quinta no está en tierra de nadie, ¿vale? Tú en sexta y en séptima ya estás pagando por jugadores con un perfil, que es el que es. En primera a cuarta sí que estás pagando por otro tipo de perfiles. Y que sí que valen probablemente su valor, ¿no? de salario que tienen ya establecido. Un draft marcado por lo que se acabe convirtiendo Drake Maye, el equipo, el entrenador, el general manager, prácticamente incluso la franquicia tendrán marcado su futuro y su éxito en si Drake Maye funciona o no funciona. Se han seleccionado 8 picks. Como os decía, hay jugadores que nos hacen muchísima ilusión, unos más, otros menos, pero al final todo pasa porque el pick que hemos elegido en el número 3, por consenso, sea el que tiene que ser, el que todos esperamos que sea, y se convierta en lo que esperamos que se deba convertir. Así que es la apuesta más importante del draft, la más importante del equipo, pero que a la vez se ha tomado como tal inversión. Cuando tú inviertes algo, tiendes a mitigar el riesgo lo máximo posible. Si quieres comprar una casa, vas al sitio, imagínate que tienes todo el dinero del mundo, pues vas al mejor barrio, donde sabes que no va a haber problemas o que vas a poder luego vender la casa. Piensas que, que tenga a lo mejor seguridad o que tenga cierto control, que tenga zonas verdes, me lo estoy imaginando, me lo estoy inventando, ¿no? Que tengas, que tu inversión sea lo más segura posible, ¿no? Pues en este caso yo creo que hemos aprendido del pasado y la selección de Drake Maye en el 3, que parece que Vikings podía haber dado hasta 3 primeras rondas, todo ese valor, para que os deis cuenta de cuánto es ese capital, se ha protegido más allá del propio valor de Drake Maye, rodeándolo en un draft que ha sido completamente de ataque menos una posición en sexta ronda, un cornerback, con jugadores que eleven y que él pueda elevar de manera biunívoca el nivel del equipo. Se ha hecho un draft de ataque, se ha ido a asegurar que tu mayor inversión tenga las mejores herramientas para poder llegar al éxito. Se ha reforzado absolutamente todo a su alrededor. 2 receptores, 2 hombres de línea, un tight end. La agencia libre también ha ido a traer
dentro de lo que se ha podido, ¿no? Gente que le mejore también, aunque evidentemente con reticencias, porque siempre el espectador, el oyente, el aficionado, pues esperamos que hubiera sido mucho mejor de lo que ha sido, pero bueno, yo creo que no han escatimado hasta donde han podido traer gente, claro. Prácticamente menos el cuerpo de running backs, que evidentemente tras este draft y tras ver lo que se ha hecho, pues queda más o menos cerrado con la gran inversión de Antonio Gibson en agencia libre, que es evidente, pero con lo que ya había ahí, ¿no? Ramondre Stevenson y Kevin Harris, con las dudas, ¿no? De los dos chavales que han traído, bueno, pues que son Bond y Yamikal Hasty, que prometían muchísimo y nunca llegaron a explotar en esta NFL. Pero es lo mismo, ¿no? Al final que debíamos haber hecho probablemente con Mac Jones, como decíamos. Los receptores probablemente eran necesarios, pero el fichar dos hombres de línea, cuando probablemente ni siquiera van a jugar en la posición que tenemos de necesidad, que es la del left tackle. Si han entrado y si han venido, son para acabar mejorando una línea que evidentemente tiene ciertas dudas para el cuerpo técnico, porque que necesitábamos receptores y que necesitábamos talento estaba claro y se ha metido ahí capital de draft. Que necesitábamos un left tackle estaba claro y en cambio no se ha podido traer de momento a alguien que pueda jugar en la izquierda. Todo serán apaños, luego lo hablaremos. Pero el traer a un right tackle y a un guard cuando tenemos dinero invertido ahí y posibles titulares, incluso selecciones del draft de los últimos años, te dice que han traído los mejores jugadores posibles que puedan elevar el nivel del equipo. No queda otra. Así que el resumen es ese. Hay una grandísima inversión en Drake May. El futuro de la franquicia pasa por el éxito de Drake May. Se va a hacer lo posible porque salga bien, no solo porque tendrá un entrenador alrededor, sino porque los receptores están también elegidos por parte de sus propios coordinadores de receptores, porque el ataque estará ligado a proteger y a desarrollar probablemente a Drake May hasta que esté preparado, porque se va a elevar el nivel de la línea, porque los receptores vienen también a poner los interrogantes en muchos de los otros receptores que ya había en el cuerpo de receptores con esa duda, ¿no? De si podían o no tener una posición asegurada, y ahora probablemente hoy tienen claro que van a tener que pelear, que no lo tienen asegurado. Gente como Juju Smith, como Tyquan Thornton, como Kendrick Bourne, hoy no son seguros hombres de este equipo. Sí que lo son Javon Baker, Jalen Polk y KJ Osborne, y a partir de ahí a pelear. Y que además la imagen que se ha intentado aportar, y la imagen tiene mucho que ver, es un war room más amplio, es un war room con las puertas abiertas, que entiendo que no será una casualidad. Es un war room en el que estaba, por ejemplo, el médico al fondo, en el que estaba parte del cuerpo de entrenadores, ya no solo Jerome Mayo, sino que estaba también ambos coordinadores, el ofensivo y el defensivo, y estaba gente importante del antiguo sistema como Matt Groh, pero de los nuevos que iban a ayudar a Elliot Wolf, parte de los que están ayudando también a Van Pelt, por ejemplo Ben McAdoo. Había gente, digamos, mucho más representativa. Toda la parte de scouting estaba presente también en las decisiones, así que se ha intentado demostrar o aparentar, al menos, no sabemos al final cómo funcionó, pero lo que se está dando a entender puertas afuera es que ha sido una decisión colegiada. Se ha reconocido públicamente que ha sido una decisión colegiada y que todas esas decisiones se han tomado con la opinión y con la consolidación de muchos más personajes que simplemente Belichick y los Kraft probablemente. Hay además una segunda o una
una vista de Robert Kraft como alguien mucho más secundario. Hay una imagen también en la que no acaba apareciendo, yo creo, el hijo de Robert Kraft, que es el que podía estar mucho más involucrado. Sigue estando solo el Kraft y padre. Así que no perdáis tampoco de vista que estos nuevos tiempos está intentando transmitir, a propósito, desde mi punto de vista, una imagen también a la vez, ¿no? Para dar a entender que al final es un poco lo que es, ¿no? Una situación de cambio, de diferencia respecto a la anterior, contenida, ¿no? O sea que, porque al final Jonathan Kraft no está tampoco en tomando esas decisiones. Vamos un poco a lo que sucedió en tono general antes de ir pick por pick. Un poco a la historia de estos 3 días en New England. En el número 3, bueno, hubo confirmado varios trades disponibles. Las Vegas y Vikings parece que dispuestos a ofrecer cantidades de picks de primera ronda. Incluso Vikings debió llegar a consolidar la oferta que todo el mundo esperaba, ¿no? Del 11 al 23 y una ronda de primera del año que viene. La oferta de Las Vegas no la he escuchado, pero debió estar ahí. Hay incluso gente, periodistas, que les he escuchado decir, que evidentemente no es información, son rumores, que incluso New England llegó a trabajar con Chargers para intentar hacer un trade por Justin Herbert, por si acaso realmente Harbaugh pensaba que la posibilidad de elegir realmente a McCarthy y no seleccionar o no seguir trabajando con Justin Herbert era posible, porque evidentemente New England vería la opción de Herbert como algo factible. No sé tampoco por el precio, no sé tampoco en qué situación, pero evidentemente haber estado en el 3, haber podido tradear hacia abajo con Justin Herbert metido en el bolsillo, porque entiendo que no se habría pagado por Justin Herbert un 3, no lo sé, habría que haberlo visto también. Pero bueno, la situación clara es que finalmente New England parece que tenía vistos muchísimos escenarios y analizadas muchísimas posibilidades, que los trades estaban al nivel de lo esperado, pero que Drake Maye era lo suficientemente bueno y se sabía ya y estaba tomada la decisión que iban a quedarse en el 3 desde hacía mucho tiempo, y simplemente todo esto ha sido un poco hacer el trabajo, estar preparado para cualquier tipo de escenario, cualquier cosa que pudiera pasar, pero que la selección era en el 3 Drake Maye, porque parece que sabían ya, ¿no? Caleb Williams y Jaden Daniels iban a ser los elegidos en el 1 y en el 2. Y probablemente es la decisión correcta, porque bajar al 11, como luego se demostró, era demasiado para poder seleccionar a un quarterback, aunque hubieran visto que McCarthy pudiera haber sido un candidato en el 11, ¿no? Habiendo, bueno, valorado la posibilidad de elegir a otro jugador en el 23. Lo que aparenta es que McCarthy no iba a estar en el 11, que la caída de nivel era enorme en el 11, que luego ya, además, como se vio, el resto del draft era un solar. Prácticamente el siguiente, que fue Rattler, yo creo que sale en quinta o en sexta ronda, que evidentemente había que seleccionar ahí quarterback, como ya dijimos además, y era mi opinión, porque si no ya no lo tenías como opción, ya no este año en este draft, sino probablemente el año que viene, que tiene una pinta bastante rara el draft con respecto ya no solo a talento general, sino incluso a quarterbacks, que luego puede aparecer alguno, pero que siempre saldrá en una ronda en la que no deberíamos estar. Así que decisión que probablemente habrá gente que no comprenda, que habrá gente que no entienda, y mucho más los que no vean a Drake Maye como el quarterback que parece que es, pero que para mí no, vista las posibilidades, no daban lugar a otra posible decisión, y era básicamente elegir a Drake Maye y ya está, sin más. Es verdad que New England, pasando ya al segundo día, tenía intención de acumular picks. El 68, el 34 eran picks que te daban cierta capacidad, sobre todo el 34, porque había
yo creo que no hubo un consenso muy claro entre lo que había entre el 34 y prácticamente el 60 y 70 y algo, ¿vale? Había ahí 30 o 40 jugadores que, dependiendo de qué necesitaras, qué posiciones y casi tus necesidades en cuanto a un proyecto específico, un tipo de juego, digamos que hubiera cierto ajuste, ¿no?, a tu sistema. Había muchísimos jugadores que dependiendo de un equipo o de otro, podían estar el 30 o podían estar el 70, sin ningún problema, ¿eh? Yo creo, y ya empezamos yo creo que a mirarlo con cómo se seleccionan los receptores al final de primera ronda. Pearsall, por ejemplo, o que saliera, por ejemplo, Leggett con una Donai Mitchell que luego acaba cayendo, bueno, o Ladd McConkey incluso. Hay todas esas opciones, yo creo que ponían sobre la mesa que New England podía bajar, dependiendo de cuál era su idea, y acumular ciertos picks para elegir más veces durante principios del tercer día. Sinceramente, creo que era lo que iba a pasar. Si me estuvisteis escuchando en la previa del día 2, pues es lo que dijimos, pero al final no acabó pasando, ¿no? Ya New England solamente baja con Chargers. Evidentemente, cuando hace ese movimiento, tiene claro que su chico, que luego a la postre fue Jalin Polk, no iba a salir en esos 3 primeros selecciones. Salió Keon Coleman, que ya había sonado para New England, y Chargers subió para asegurarse a Ladd McConkey, que evidentemente lo tiene visto Harbaugh en Georgia, y era el que le gustaba. New England había ganado poquito, simplemente cambiar una quinta por una cuarta, no gran cosa. Había subido esos 27 picks, que luego a la postre le supuso poder elegir a Javon Baker, que no tengo claro que hubiera estado ya en quinta ronda, poco más, ¿no? Y en el 68 creo que ya el draft se había puesto de tal manera que además te había marcado la decisión de Jalin Polk, que luego hablaremos de ella, que probablemente el tackle que te quedaba lo tenías que elegir ahí, aunque fuera hasta cierto punto, desde mi punto de vista, un poco de reach, ¿no? Y ya Kayden Wallace estaba rankeado, yo creo que un poquito más abajo. Es elegido a principio de tercera ronda. Es que habían salido todos los tackles, ¿no? Es el problema de las simulaciones también, que a mí me pasaba también. Yo tenía receptores mucho más igualados entre lo que podía elegir entre el 34 y el 68. Sin embargo, los tackles, una vez salían Suamataia y Patrick Paul, había ahí un hueco, ¿no? Pero es que no pasó solo eso en la realidad. Salió Suamataia, salió primero Patrick Paul, salió Blake Fisher incluso. Suamataia acabó saliendo el último de todos, aunque lo ponían por delante de todos estos. Y Rosengarten también, por el tema yo creo de Washington, estaba también muy visto. Y todos ellos salen entre el 55 y el 63, prácticamente en 7 picks, justo 10 antes que nosotros, en un rango muy muy corto. Probablemente New England pensaba que iban a caer más los tackles, tenían peor valorado a los jugadores de lo que lo teníamos nosotros. En New England, a mí me gustaba especialmente Patrick Paul. New England solo había trabajado con Blake Fisher y con Suamataia, y finalmente todos ellos habían desaparecido para nuestro pick 68. No sé si no quisieron subir, no sé si tenían claro que su chaval era Kayden Wallace, pero bueno, al final fue lo que acabó pasando. Cuando tú elegías receptor en la segunda, esto te acababa pasando en la tercera. Era evidente. El tercer día, yo creo que te lo marca un poco dos hechos, ¿no? Un poco bipolares. La elección del guardia en el 103, que nos dejó a todos bastante fríos, porque no esperábamos que se invirtiera normalmente valor en línea interior, aunque New England es verdad que por histórico acaba encontrando muchísimo talento en esa cuarta ronda. New England históricamente acaba drafteando de una manera muy muy común, ¿no? Quitando los upside por equipos especiales, pues coge talento en primera, lo mejor que le quede. En segunda, gente que por algún motivo ha acabado cayendo, pero que realmente les gustaba y lo tenían
visto como un talento diferencial. Pasó cuando han acertado, como con Gronkowski o como ¿quién más? Por ejemplo, pues el linebacker ahora que es entrenador, que se draftea también que acaba jugando también con Hightower y con Mayo. Y lo hacemos también cuando nos equivocamos, ¿no? Con gente como Johan Jones, que evidentemente, bueno, porque son talentos por físico, por ciertas características, y que han acabado cayendo porque no son jugadores completos, ¿no? Pero New England siempre pensaba, bueno, pues que lo podrías más o menos malear. Y luego en tercera, pues son prospectos que físicamente están bien, pero que hay que acabar trabajando con ellos, etcétera. Y luego la cuarta normalmente suelen encontrar valor en el Big Board 100% de las veces en línea interior. Acaban rankeando a los jugadores por encima de lo que lo acaban haciendo el resto de equipos, por lo que sea, ¿no? Y luego ya quinta no les gusta absolutamente nada, por eso lo usan normalmente para equipos especiales, porque digamos que no acaba siendo ni lo mejor de la primera, segunda, tercera y cuarta, ni está tampoco tan mal como la sexta y la séptima. Y luego ya sexta y séptima son prácticamente undrafted premium, ¿no? No se le da tampoco muchísimo más valor, y muchas veces se apuesta también por línea ofensiva, porque son talentos que piensas que puedes desarrollar, porque normalmente línea es una posición complicada, con muchísimo tema mental y de capacidad, y el físico, ¿no? También la agilidad, tienen que ir desarrollándolo, y bueno, acaba cayendo, y bueno, acaba funcionando un poco así. Entonces, lo del GAR, volviendo otra vez al principio, es razonable, porque New England siempre medio lo lleva haciendo en los últimos años, no sé ya ni las líneas interiores que llevamos, 7 u 8, o sea, algo así. Pero en mi mente, C.D. Shaw, Cole Strange eran gente lo suficientemente fija. Jake Andrews no lo había hecho tan mal, así que con David Andrews estaba ahí también. Antonio Maffey parecía un buen prospecto físico con el que había que trabajar con él, pero bueno, había que darle tiempo, lo sabíamos. Entonces, claro, la elección del GAR me dejó un tanto fría, ¿no? Luego hablaremos de ella un poco en particular. Y luego ya llegó la selección de Javon Baker, que era, yo creo que para todos los aficionados de New England era un autopick, era una situación en esa cuarta ronda en la que necesitábamos talento, era un jugador de talento, era un buen corredor de rutas, era un jugador con muchísimas posibilidades, o al menos con posibilidades de convertirse en un receptor top, de los que no tenemos ahora mismo ninguno. Sabemos más o menos a dónde nos puede llegar cada uno de los receptores que tenemos, pero este chico tiene todavía las suficientes incógnitas como para generarnos unas esperanzas, ¿no? De que pueda convertirse realmente en ese receptor que no tenemos, ¿no? Que fuimos enlazando, del que nos compraríamos la camiseta, Randy Moss, Wes Welker, Edelman, Gronkowski, etcétera, y que ahora mismo no tenemos ninguno como referente, ¿no? Para poder tener, digamos, esa referencia con el número, con la camiseta, etcétera. Así que es el jugador que evidentemente con esa personalidad, además que ha demostrado, probablemente nos acabe ganando, ¿no? Y luego sexta o séptima ronda fue un poquito de prospectos físicos para trabajar con ellos. Un cornerback, un quarterback también, duda con ello, pero bueno, luego hablaremos en particular, y el tight end, ¿no? Son trabajar y ver a ver qué saldrían, ¿no? Qué saldrían con todos ellos. Vamos a ver, nos vamos a empezar ya con Drake Maye, y ponemos un poco el punto 1 a 1 de lo que fuimos seleccionando. Bueno, primera ronda ya lo hemos hablado, Drake Maye, después de tener muchísimo ruido, muchísimas informaciones probablemente interesadas por tapar unas selecciones del draft que parecían demasiado evidentes con el 1 y con el 2, y que evidentemente parecía tomada hacía semanas, o sea, muchísimo ruido, pocas nueces. Es un quarterback, si no lo habéis visto ya, prototípico. Si tienes una lista de cosas que tenga que tener un quarterback cuando sale del draft, él las tiene todas, o sea, tiene tamaño, tiene altura, tiene brazo, tiene peso, es inteligente,
se le ha visto funcionar ya desde su primer año sophomore bastante bien. Se ha tenido que acomodar a un sistema nuevo este año y a pesar de que le ha lastrado, no lo ha hecho del todo mal. Es un dual threat. He estado además en una universidad como North Carolina cuando tuvo la opción de ir a Alabama por ese respeto familiar hacia esa universidad que tuvo por su padre, que fue uno de los históricos de esa universidad. Como quarterback tiene hermanos que han sido campeones con North Carolina en la universidad de baloncesto. Bueno, North Carolina, por quien no lo sepa, pero es la universidad de la que sale Michael Jordan. Tiene una tradición más grande casi en baloncesto que en fútbol, aunque fútbol americano son primera división. Tiene hermanos, tiene familia, tiene antecedentes familiares, eso es otro tic. Tiene ese it factor, lo ves, es un gen competitivo, ganador. Ha intentado jugar lesionado, se ve también en sus 2 últimos partidos. Como os he dicho, ¿no? Esa ligazón por la universidad y cuando ya estaba todo hecho, esos 2 partidos que juega lesionado son ya al final de la temporada con la posibilidad también que podía haber tenido de haber dejado la universidad después del primer año por todos los cambios que sabía que le iban a venir, la caída de nivel, los problemas que tuvo con la línea, con sus receptores en cuanto a caída, ¿no? de rendimiento, y todo eso lo llevó, como ha destacado también Eliot Wolf, con el mayor de los gestos y con el mejor de sus gestos cara al público y llevándolo con muchísimo liderazgo dentro del vestuario, porque acabó siendo y dando la cara después de cada derrota públicamente delante de los medios, que fue el único quarterback que de estos importantes que en las derrotas acabó yendo frente a la prensa, dando ruedas de prensa y afrontando, ¿no? Y haciéndose responsable en cierta manera también de los errores y de las derrotas. Eso parece que ha calado. O sea, tiene una personalidad y tiene un liderazgo dentro de ese vestuario. Los peores partidos son además cuando ha estado lesionado y no rehuyó. Podía haberlo hecho los 2 últimos partidos, ya tenía todo hecho, lo único que podía era salir, ¿no? con una mancha en su tape de frente al draft. Evidentemente hay que darle tiempo, no está hecho, tiene una movilidad en el tren inferior en el que, bueno, podéis escuchar a Belichick hablando de él, pero también lo habla también Orlovsky. Los que son quarterbacks y te lo explican mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, pero bueno, son cosas que parece que se pueden trabajar, toda la dinámica de pies y de cadera. Para los que no sepáis, depende muchísimo luego de tu precisión y fuerza en el lanzamiento. Necesitas desplazarte, necesitas moverte dentro del pocket, pero luego resetear los pies para que una vez te has desplazado te vuelvas a encontrar en posición de lanzamiento. No es desplazarte y lanzar desde cualquier plataforma, es al contrario, tienes que volver a resetear, colocar los pies y estar dispuesto para hacer el lanzamiento. La ventaja para mí, aunque el tape de 2023 es peor que el de 2022, es que te demuestra cómo se ha adaptado en un solo año a un nuevo sistema, mucho más NFL ready, a unos ajustes pre-snap que no tenía en el primer año, a unos ajustes post-snap que evidentemente le han costado mucho más, aumentando el nivel de interceptaciones. Le han hecho también empezar a trabajar toda la mecánica de pies, toda la parte del drop back, de los pasos hacia atrás, mecánica de tiro, selección del tipo de jugada, nuevo planteamiento. Entonces, aunque haya sido, como os he dicho, ¿no?, un esquema que era nuevo, que era mucho más exigente para él, que evidentemente le ha puesto un nivel inferior al que demostró en 2022, creo que le ha hecho poder demostrar que estaba mucho más preparado de lo que a lo mejor el tape de 2022, que era maravilloso, pero que era dentro de un sistema demasiado para mí colegial de primera lectura y ya está. Evidentemente ha sacado muchos más problemas que evidentemente New England acaba entendiendo que van a ser trabajables, y ese es el tema, que tiene todo para ser un quarterback que es comparable a Josh Allen, por ejemplo, o a Justin Herbert en cuanto a su salida
de college, entre comillas, ¿vale? Cuando tenga todo el upside que tiene que tener. Pero ahora mismo, el otro día, de hecho, en uno de los podcasts de Patriots, de los oficiales, leían el resumen, ¿no? Pre-draft de Josh Allen y de Drake May, la parte de fortalezas y de virtudes, y la parte también de puntos a desarrollar, y eran bastante similares, ¿vale? Yo creo de todas formas que competitivamente espero mucho más, ¿no? De Drake May, y va además a un sitio que debe levantar también la franquicia y convertirse en un líder. Muy contento por las características del quarterback, y porque por encima de Jayden Daniels, que considero que va a ser un gran quarterback en la NFL, creo que el upside, la posibilidad de lo que se vaya a convertir Drake May es mucho más superior a lo que creo que llegará a ser nunca Jayden Daniels, que será un grandísimo quarterback. Pero la esperanza de Drake May es que se puede convertir en un quarterback top de esta liga, y esa es mi esperanza, y por eso yo prefería a Drake May por encima de cualquier otro jugador. Pasando ya a la segunda ronda, ahí se produce el trade que os he comentado. Damos el 34 y el 137 para bajar al 37, recibiendo a cambio el 110. Básicamente bajamos 3 posiciones en la segunda ronda para subir 27 de quinta a principios de cuarta. Lo hacemos para seleccionar a Ja'Lynn Polk, receptor de Washington, 6'1", 203 libras, del año 2002. No os lo he dicho antes, pero otro de los puntos también de Drake May es que hará 22 años durante la temporada, igual que lo va a hacer Ja'Lynn Polk. Son jugadores tremendamente jóvenes. Ja'Lynn Polk es un grandísimo receptor. Es el segundo en producción tras Odunze. Ya fue uno de los principales targets el año pasado en Washington. Este año además Penix lo buscó muchísimo tras la lesión de Macmillan, convirtiéndose también en un jugador de más de 1000 yardas. Tiene una de las mejores manos de esta liga. Juega con muchísima fisicalidad y competitividad. Con los defensive backs es excepcional para mí como bloqueador. Es de los receptores que en el tape te da más bloqueando que ningún otro. Que él le encanta bloquear, o sea, lo disfruta, y creo que la pelea con el defensive back creo que la disfruta. Tiene un árbol de rutas muchísimo más extenso de lo que puedes ver en muchos de los receptores. No acaba de correr mal las rutas, pero bueno, no es una de sus principales tampoco virtudes, hay que trabajar en ello. Pero con todo esto que os estoy diciendo diréis, joder, ¿por qué cae a segunda ronda, no? Porque es el octavo o el noveno wide receiver seleccionado. Pues básicamente porque no tiene una velocidad top. Marca 4.50 y tantos en las 40 yardas, y es algo que salta a la vista, ¿no? En el tape no te gana, digamos, por velocidad en vertical. Es un jugador que te tiene que usar por los movimientos durante el release, sobre todo, y durante la ruta, que ya os digo que no las corre mal, aunque tiene que mejorar, para poder ganarte en separación. Evidentemente para mí es un receptor que probablemente hoy se convertirá en el receptor con más targets y mayor producción en el equipo. Ese es el nivel, con lo que tengo muchísimas esperanzas en él. No era probablemente el que más me gustaba ahí. Por ejemplo, Ladd McConkey me gustaba mucho más, aunque probablemente también tiene sus limitaciones en cuanto a versatilidad en posiciones, porque al final Ja'Lynn Polk es un 6'1", tiene 203 libras y es algo más posible de poder jugar más allá de una posición del slot o saliendo desde el slot. Yo creo que se puede convertir en un receptor que puedas poner por muchas zonas, evidentemente no corriendo una ruta vertical y peleando con el cornerback. Yo creo que va a ser titular desde el principio y uno de los que más targets tenga en 2024 si no pasa nada. Pero lo más importante y lo principal de todo esto, y por lo que probablemente se elige en el 34 a este, no a otro, o se apuesta por un tackle y se esperaba por receptor, es por la relación
la información privilegiada que tiene Tyler Hughes, que es nuestro entrenador de receptores, que estuvo en Washington el año pasado, había estado en New England 3 años y durante toda la temporada pasada estuvo trabajando con el cuerpo ofensivo, que lo conoce, sabe de su competitividad, de su ética de trabajo, de su manera de pelear, de convertirse, digamos, en ese macho alfa, ¿no? Del vestuario y en el campo, ¿no? Algo que probablemente necesitemos. Y es toda esa información, esa manera también de aportar información interna que se ha evaluado en todo el proceso pre-draft, lo que lo hace un jugador que a lo mejor en el tape no te puede gustar a lo mejor tanto como McConkey o como algún otro, incluso Macmillan te puede a lo mejor gustar más, ya depende de los gustos, y que sin embargo es seleccionado por unos intangibles en los que simplemente nos queda confiar, ¿no? En que se haya tomado la decisión correcta cuando lo conocen, ¿no? Pero bueno, había, como os he dicho, información privilegiada, ¿no? Por parte de los entrenadores y con lo cual esa decisión hay que confiar en que la han tomado bien, ¿no? Pasando ya a la tercera ronda, la selección es Kayden Wallace, el tackle de Penn State, 6'4", 314 libras, del año 2000, o sea que cumplirá 24 años. 3 años ha sido titular en Penn State, right tackle, porque estaba Fasanu en el otro lado y por lo tanto era bastante difícil, ¿no?, convertirse en el left tackle titular. Pero realmente lo que dicen de este chaval es que es un chaval inteligente, que se le ve además en el tape, no toma decisiones en el snap que sean precipitadas, ajusta muchísimo, ¿no?, a sus todavía deficiencias, que para mí básicamente son el movimiento lateral, y va ajustando ese primer paso al ataque del edge y sobre todo cierra muy bien los huecos. Como os he dicho, no es un super atleta en el movimiento de pies y movimiento lateral y recupera fenomenalmente, pero lo compensa muchísimo con esos movimientos muy inteligentes, cerrando los huecos, como os he dicho al principio. Mueve muy bien ese primer paso también, y luego evidentemente de tren superior yo le veo también bastante bien. Es capaz de cogerte, te pilla, te cierra y ya se acabó, ¿no? Tiene yo creo muchísimo en Pass Pro, que es bastante interesante. En el juego de carrera también creo que tiene muy buen tape. Todo ello evidentemente en este último año. El tape suyo de 2022 es cuestionable. Se ve por lo tanto un progreso en el de 2023, donde se convierte en uno de los 7 u 8 tackles con nivel de presiones y sacks permitido más bajos, así que bueno, está dentro de los tops y jugó en la SEC, así que bueno, en la SEC, no, Penn State creo que está en la Big Ten, o sea que ha jugado también con gente importante. Hay que pensar también que está todavía en desarrollo, que está creciendo, por lo que os he dicho, ¿no?, de su cambio desde 2022 a 2023. Hay que seguir trabajando con él. No sé si va a ser titular, pero lo va a ser rápidamente. No sé si lo conseguirá desde el primer momento. Y parece un buen pick dentro de la pregunta, digamos, de por qué Kayden Wallace. Como os he dicho al principio del podcast, el problema yo creo es que habían salido todo el resto y que además con Kayden Wallace ya había cosas que les gustaba, ya habían trabajado con él. Y aunque fuera de Penn State, que yo creo que Belichick no llegó a draftear nunca a nadie de Penn State, yo creo que ha gustado todo el tema yo creo que tiene muy buen tape para abrir huecos en la carrera, y que en el pass protection, aunque como os he dicho tiene que seguir trabajándose, yo creo que tiene esa capacidad, ¿no?, de sacar muchísimo de sus virtudes, ¿no?, y minimizar los defectos. Hay que seguir, ya os digo, trabajando con él, porque hay veces que pierde también la posición, el leverage, etcétera. Lo que me sorprende de esta lección, o de las dos cosas que me sorprende de menor a mayor, bueno, que a nivel de carrera no creo que sea, o al menos a mí no me salta a la vista algo
un perfil tan de esquema zonal para el juego de carrera. Me parece más un power run, un puller típico de uno contra uno y ya está. No sé si es que New England no va a jugar a lo que dicen que Van Pelt le gustaba jugar en cuanto al cambio, ¿no? del esquema de juego de carrera, pero que simplemente el perfil no acaba de ser tan parecido a lo que dicen de Van Pelt. Bueno, pues ponerlo ahí, ¿no? Yo no tengo tan claro a lo mejor si es que lo pueden adaptar. Yo creo que creen que lo pueden adaptar y probablemente también que a lo mejor cambiamos el sistema de juego de carrera o cambia Van Pelt lo que quiere hacer con la carrera y se adapta más a lo que New England estaba haciendo. ¿Qué es lo que dicen de él? Porque claro, a la pregunta de siempre, ¿no? Oye, ¿quién va a jugar por la izquierda? ¿Quién es ahora mismo el left tackle titular? Porque este es un right tackle que ha estado jugando, como os he dicho, varios años en Penn State al máximo nivel, pero es un right tackle. Onwenu es un right tackle. Okorafor jugaba de right tackle. Todos ellos no han jugado de left tackle desde hace años. Por ejemplo, en este caso desde college o Okorafor, quiero decir. O en el caso de Wallace desde high school. O sea, llevan 5 o 6 años que no han jugado de left tackle. Creen que por las características físicas, aunque no es un superatleta, pero cómo trabaja y cómo se mueve, que sí que puede funcionar como left tackle, que lo pueden mover. La opción también que yo creo que anda detrás también es la versatilidad, que probablemente su tipo de juego se asemeja también y se puede asimilar también a la posición de guard, así que podría dar también esa profundidad, ¿no?, en la posición de guard, con lo que esta decisión unida a la de Aidan Robinson luego, que es la siguiente en cuarta ronda, podría estar denotando mucho más el que a falta de un left tackle titular, porque ya habían salido todos, pues lo que acabo haciendo es conseguir perfiles muy versátiles para que luego durante el training camp, pues que comience la pelea, ¿no? Y si Onwenu puede jugar por la izquierda, se le prueba y sale bien, pues bien, y si no, que juegue Okorafor, y si no, todos los que hay del año pasado, los Vederian Love, Tyron Whitley de la vida, McDermott o quien quiera, o incluso este chaval que se le pueda probar. Probablemente será prueba y error, no está claro ahora mismo cuál va a ser la posición del left tackle, y por lo tanto estamos un poco en una situación similar a la del año pasado, con un Trent Brown que desapareció y detrás muchos nombres, pero poca seguridad de cuál de ellos podía ocupar la posición. Evidentemente se está pagando a un dinero, pero yo no tengo tan claro que se le esté pagando tanto porque vaya a jugar como left tackle como porque había dinero para pagar y tiene ese intangible, ¿no?, de gestión del vestuario. Así que Kayden Wallace es un candidato a titular en esta línea. Lo que habrá es que ver si lo será como guard, porque pelee por la posición de CD Shaw o con la posición de Aidan Robinson o la de Cole Strange, o si por lo tanto puede jugar también en la derecha y permitir mover a Onwenu a la izquierda porque se adapte bien, cosa que para mí tengo mis dudas, o al revés, que lo puedan poner en la izquierda y que funcione, ¿no?, de cierta manera. Ahí está para mí parte de la incógnita, ¿no?, con esta línea que, pues eso, que es que ha pasado a ser algo con muchas preguntas por responder. Aidan Robinson es el pick de cuarta ronda. Otra pregunta más que para mí abrió otra incógnita más sin responder que abrió este draft. 3 años como titular, el guard de Texas, un 6'3 de 300 libras del año 2001. Como os decía, 3 años titular en el right guard. Es un guard que juega muy ancho, que ancla tremendamente bien, que se posiciona muy bien, es como un muro prácticamente inquebrantable, no se mueve, es muy consistente y como os he dicho, cuando ancla y te coge, ancla muy bien, es más que explosivo, que se le nota, ¿no?, que no va a ser un guard, digamos, que probablemente se te eche a la vista por sus capacidades atléticas. Vuelvo a recordar
lo que decía antes, ¿no? Sobre el tipo de juego de carrera, no lo perdáis de vista. Es un tío de estos difíciles de mover, de los que te agarra con los brazos y ya no te mueves, que evidentemente necesita también mejorar, porque a veces tiene inconsistencias y, bueno, pues si no da bien el primer paso, si no ancla bien los brazos, las manos, etcétera, o si tiene que recuperar la posición por algún paso en falso, pues evidentemente tiene esos problemas. Pero bien juntito entre el tackle y el center es un auténtico muro, y contra la carrera también me parece bastante brillante, siempre y cuando sea en estático, cuando no tenga que salir a campo abierto. Es una posibilidad clara para mí de ser titular. Yo creo que este perfil ahora mismo, con lo que yo he visto, es mejor de lo que tenemos ahí en CD Shaw o en Antonio Maffie. Incluso ayer abríamos la pregunta si es que hay algún problema con Cole Strange, ¿no? Y que Jake Andrews también, ¿no? Está también ahí en esa ecuación. Claro, la pregunta se abre porque evidentemente, claro, si tú seleccionas a un guard en cuarta ronda al principio del todo, que es normalmente donde se seleccionan y donde acaban saliendo los que no son super top, que han salido en primera ronda o principios de segunda, lo que estás eligiendo aquí en cuarta ronda, pues es eso, es gente muy buena, ¿no? Acordaros, CD Shaw, Antonio Maffie, Jake Andrews, todo esto son quintas, estas rondas del año pasado. La pregunta es ¿por qué no inviertes un pick de una cuarta ronda que en una posición que teóricamente a priori hacíamos el previo Gorka y yo y se lo preguntaba, ¿no? Esta es la cuarta ronda, es típica de elegir hombres interiores, ya no sé ni los que llevamos, ¿tú lo ves? Pues no, y empezamos ahí a divagar y decíamos que no tenía sentido, que la línea interior parecía que la teníamos un poco centrada, ¿no? Luego la realidad te pones a pensar y sufrió muchísimos problemas, todo el año. Empezamos con Onwenu, luego tuvo que pasar afuera, las lesiones de Cole Strange, las probaturas, ¿no? Con CD Shaw, Jake Andrews, Antonio Maffie también, hubo muchísima rotación. Es verdad que luego al final, ya a partir más o menos del partido de Indianápolis, etcétera, la cosa no estaba tan mal, era más un problema de tackles, pero es verdad que sufrió, ¿no? CD Shaw también sufrió en cierta manera, sobre todo en el pass rush, y la carrera nunca llegó a ser un eje principal que funcionase, ¿no? En el ataque el año pasado. Entonces, probablemente vimos una mejoría de la línea, coincidiendo además cuando Belichick tomó un poco el paso, ¿no? de entrenar a la línea tras la baja médica del coordinador de línea ofensiva. Entonces es verdad que tiene tape muy interesante este guard, que está jugando en la SEC, que sus snaps son de calidad, que probablemente tiene la versatilidad de jugar incluso de center y de left guard, que nadie se lo va a negar, pero nos abre la pregunta del para qué. ¿Por qué elegimos a un guard aquí? Pues la explicación es que no están tan cómodos como probablemente los aficionados con los Cole Strange y CD Shaw, que podía ser probablemente la titularidad. Bien porque no saben el potencial de Cole Strange después de su lesión, cómo de grave va a ser, cómo de recuperado va a estar, si vale la pena primera ronda, ¿no? Y el dinero que se le paga por el rendimiento que está dando, si CD Shaw o Antonio Maffie no son lo que parecen, si Jake Andrews realmente como center o como guard tampoco tiene ese potencial. Yo creo que han hecho simplemente la filosofía de todos, ¿no? Y Belichick yo creo que también la tenía. Me da igual lo que tenga, si tengo un buen jugador lo cojo, lo pongo y que peleen, ¿no? Y que compitan por ser el mejor. Así que entender que, o al menos así yo me estoy autoconvenciendo, que probablemente Leighton Robinson no es más que un jugador que viene a mejorar la posición, que viene a pelear por una posición de titular y que evidentemente por lo tanto eleva el nivel de lo que vimos el año pasado. Que teníamos otras necesidades, sí. Que podíamos haber hecho una selección de otro tackle y haber tenido un tackle izquierdo aunque fuera para desarrollar. Aquí, pues no me acuerdo si había alguno, no lo sé,
que podíamos haber seleccionado otro tipo de posición de mayor uso sí, pero creo que aquí esta selección nos denota mejora del nivel y que probablemente no están tan cómodos como nosotros con lo que hay en el interior de la línea, porque este chaval, si lo seleccionas aquí en el principio de cuarta ronda y con lo que hemos visto, creo que puede ser titular, simplemente así, sin más. Además, el perfil, siendo de Penn State, es un perfil bastante limpio. Su familia es, su padre es el CEO de una empresa en Atlantic City. Tiene también antecedentes su padre como línea y con un hermano también, con deporte universitario. O sea que tiene, digamos, un montón de factores también que lo hacen un perfil interesante. Así que no os perdáis de vista que probablemente, pues eso, Leighton Robinson, aunque no nos guste y aunque sea un pick de estos pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Vaya a ser un jugador titular y al final es uno más a proteger a nuestra mayor inversión. Vuelvo al principio, ¿no? del podcast, a lo que os comentaba, ¿no? Que al final eso es lo importante, ¿no? Protegerle y protegerle bien, porque al final de él depende que todo esto funcione, sin más. Y luego venía en el siguiente pick el subidón, ¿no? Si nos había, digamos, dejado un poquito bajos la selección del guard, en el 110 elegíamos a Javon Baker, el wide receiver de UCF, 6'1", 202 libras, como veis, muy muy parecido de tamaño, prácticamente al milímetro y a la libra de Jalen Polk. 2 años en Alabama, sin oportunidades detrás de todos los receptores que tuvo en aquella época, que fueron todos elegidos en primera ronda. Transfer después de 2 años, después además del año de pandemia, a UCF, donde es wide receiver 1 desde el primer año, con 2 años claros de producción. Es un jugador muy físico, es muy explosivo, sobre todo en el primer paso. No es rápido, volvemos un poquito a las limitaciones de antes, por eso sale en cuarta ronda. Es un buen corredor de rutas con muchísima personalidad y lo ha demostrado, y competitividad, que básicamente ha caído por la velocidad, por los balones contestados 50-50, pero que es un corredor, es un receptor excelente desde mi punto de vista. Yo entiendo el por qué ha caído, ¿no?, a esta cuarta ronda, pero como yo entiendo la NFL, esta moderna, y cómo creo que va a ser el futuro de estos receptores, o los que vemos que acaban triunfando, son este tipo de receptores, los que corren bien la ruta, los que acaban siendo, pues eso, más ágiles y hábiles que veloces, ¿no? Hablaban ayer de Davante Adams, que también corrió en los 4-5, en el entorno de los 4-5, las 40 yardas. Hablábamos también de Justin Jefferson, que probablemente es algo más rápido, pero que ha funcionado simplemente porque es un magnífico corredor de rutas. Y nadie ahora mismo piensa si Justin Jefferson es un X o es un Y. Es un pedazo de receptor y simplemente es eso, ¿no? De hecho, las preguntas que respondía el cuerpo técnico y Elliot Wolf es ese, que lo del X, el Y y el Z, pues que era un poco relativo. Pero bueno, sí que es verdad que son perfiles todos muy similares. Lo que tienes en Javon Baker, en Jalen Polk y en Kendrick Bourne, salvando las diferencias, es sobre el papel parece muy similar. La realidad es que los puedes poner a los tres a la vez, y uno puede estar de X, otro de Y y otro de Z, y a la vez en el siguiente snap coger y cambiarlos, ¿no?, completamente, o sacarlos todos en una bunch formation, que se lleva ahora tanto también, y ponerlos juntos. Así que digamos que todo dependerá un poco de cada uno de las rutas o del tipo de jugada que cante el coordinador ofensivo. Para mí, cuando tú tienes un jugador de estos que es alfa completamente, que se quedó en Alabama intentando pelear por su sitio, y que incluso consiguió 200 yardas, y no fue redshirt en esa Alabama, en la que estaba gente
que 4 receptores por delante de él que fueron primera ronda. A ese nivel tuvo que competir y se queda un año y compite y acaba siendo el receptor 4 del equipo con 200 yardas en ese equipo de estrellas en la parte de receptor. Y cuando ya abandona y se va a TCU con ese también punto extra, ¿no?, que demostró ayer en la entrevista, en sus comentarios tras ser drafteado, ¿no?, con su situación un poco, pues eso, de personalidad, que es capaz de decir: habéis hecho la mejor selección de este draft, que el resto se va a arrepentir, que el tema de las palomitas, ¿no?, yo soy un jugador por el que la gente lleva y toma palomitas para verme jugar, que hago levantarse a la gente de su silla de ruedas con mi juego. Todo ese tipo de comentarios denotan esa personalidad, ¿no? Y también la alabanza y la conexión que ha mostrado, además inteligentemente desde mi punto de vista, muy rápidamente con Drake May, en el que pone que entre May, él y Polk pueden cambiar el sino y la personalidad de ese vestuario, ¿no?, con ese ataque. Y además yo me lo creo, ¿no? Van a ser jugadores que lleguen y que muestren un impacto desde el principio, ¿no?, en un cuerpo de receptores que, si algo carecía, aparte de talento, era de personalidad y era de bemoles, ¿no?, en el campo para imponerse, empezando por un Devante Parker, que por eso yo creo que sale el primero, y terminando por el resto, ¿no? Yo creo que por ahí también la salida de Jacoby Meyers, yo creo que también nos marcó. ¿Por qué mi apuesta y por qué es uno de mis picks favoritos de todo este draft de New England? Por la... Como os he dicho, yo entiendo ahora mismo el sistema de receptores y el cuerpo de receptores como que el que tiene talento acaba triunfando por encima de la velocidad. Todo el mundo está apostando por velocidad. La velocidad no siempre se acaba transformando en producción. Lo hemos visto con Tyquan Thornton, lo hemos visto con muchos otros receptores. El sistema Tyreek Hill es mucho más que velocidad. Cuando tú ves a Tyreek Hill, es un jugador tremendamente inteligente, es un jugador con unas manos excepcionales, es un jugador tremendamente fiable, ¿no?, en esos terceros downs. Y la velocidad, como Tyquan Thornton o como otros receptores, lo hemos visto también con Rashee Rice o con muchos otros como Henry Ruggs, etcétera. Esa velocidad no siempre se acaba mutando en la NFL en producción. Así que yo por eso prefiero la seguridad de los buenos corredores de rutas, por ejemplo Jacoby Meyers, por ejemplo Justin Jefferson, que esos acaban funcionando con mucha más probabilidad que todos estos que son rápidos y veloces. Por eso Javon Baker me gusta. Los peros están ahí y los acepto. Tiene problemas con los drops que hay que corregir. Tiene problemas en los balones contestados de 50-50 que hay que corregir. Pero tanto Javon Baker como Jalen Polk son de esos jugadores que en tráfico, que en zonas intermedias, que en rutas cruzadas, que en un sistema de juego West Coast creo que pueden producir además yardas after catch, los dos. Como he dicho antes, también Jalen Polk te puede aprovechar muchísimo en bloqueos y gestionar muchísimo tráfico en la parte de exterior y en el alley. Así que me encanta estos dos jugadores, son complementarios, como os he dicho, aunque parezca que son lo mismo, no lo son. Y luego tienen ese inside, han estado entrenando juntos, Jalen Polk, Javon Baker, los conoce en cierta manera el entrenador de receptores, tienen ese talento, han encontrado enseguida también algo tremendamente importante, que es el trabajar, ¿no?, con Drake May, que probablemente lo vamos a ver, pero muy muy rápido, ¿no? De hecho fue una de las cosas también que Javon Baker, que parece un... No, con sus comentarios podríais minusvalorarlo, pero al final es hijo de dos universitarios que tienen la carrera terminada y que este chaval no es uno cualquiera que andaba por ahí, ¿no?, de estos que hay por ahí que no saben ni leer ni escribir, así que no es el caso. Tomároslo como macho alfa y como seguridad en sí mismo por encima de una falta de cabeza. Este perfil no es un jugador cualquiera, ¿no? Por eso a mí me gustaba tanto.
Y vamos a pasar ya a estas rondas un poco del final. La sexta y las dos sextas y la séptima, que tanto además nos costó llegar, que yo prácticamente casi me duermo. 80 picks esperando desde el 110 hasta el 180 para seleccionar al cornerback de South Carolina, Marcellus Dial, 5'11", 190 libras, también del 2000, con un perfil mucho más de lo que os he dicho antes, problemas para poder entrar en FCS y FBS por las notas, no era, digamos, un chaval aplicado. De hecho, lo acogió en su casa el quarterback para ver si intentaba mantener unas notas que le permitieran, ¿no?, saltar al mundo colegial de primer nivel. No lo consiguió, tuvo que enrolarse en un instituto de estos militares que hay, de, bueno, pues academias de estas militares, para que le impusieran un poco, yo creo, el reglamento, ¿no?, y la disciplina, donde en 2 años acabó convirtiéndose en un top 50, ¿no?, de los recruiting para pasar otra vez a FCS. Lo firma South Carolina, se va a una universidad que le pilla cerca de su casa, cerca de donde él se criaba, muy muy cerca. Es un perfil que en el tape no me acaba de dejar muy limpio, no me acaba de gustar, pero claro, es que yo creo que, y esto da para otro podcast, la NFL está yendo en otra dirección diferente a lo que estábamos acostumbrados en New England. La NFL está tendiendo hacia secundarias que defienden muchísimo en zona, y a secundarias que están también poniendo muy de peso la producción, sobre todo pases defendidos e interceptaciones. Eso prevalece por encima del cornerback, que te cierra al receptor el 100% del partido. Es ese el perfil, ¿no? Es un perfil con el mayor número de pases defendidos de su equipo, y creo que de toda la conferencia. Prácticamente tenía un pase defendido en cada partido. Es un tío que posiciona muy bien los ojos y enseguida te controla muy bien dónde va a estar el balón, y si no lo ha llegado a ver, es capaz de reaccionar y poner las manos para interrumpir la interceptación, ¿no?, entre los brazos del receptor. Eso lo hace perfectamente. El problema es que solo es capaz de hacerlo cuando le están corriendo rutas verticales. Es verdad que le he visto que es capaz de correr, de defenderte en press, de estropearte en el release. El problema que tengo para mí es un poco similar al de Johan Jones. Luego, cuando tiene que defender en hombre a hombre, tiene sus problemas, ¿no? Evidentemente esto es un sexta ronda. Johan Jones salió en el puesto 40. Tenéis que ponerlo en contexto. Pero es algo similar. No me parece un buen cornerback, hombre a hombre. Sí que es verdad que es veloz, que es físico, que es capaz de sostenerte una ruta go sin ningún problema, y que te va a defender bien, y como os he dicho, ¿no?, te va a interrumpir en cuanto a la recepción, y en ese aspecto, para ponerle con un super receptor tipo X, que solo te va a correr en vertical, pues puede ser bueno. Pero este cornerback te va a sufrir muchísimo con cambios de dirección, con route runners que sean muy buenos, porque no tiene unas caderas fluidas, no tiene una transición fluida. Es capaz sí de hacerte backpedal, y es capaz de hacerte ciertas cosas, pero sobre todo en el principio de la ruta. Una vez son rutas cambiantes o con receptores, ya os digo, de talento, va a tener problemas. Para mí es un perfil que New England lo ha seleccionado porque está verde, porque se ha trabajado poco técnicamente. Entonces, bueno, pues es un poco lo que decíamos, ¿no?, de Jack Jones, que lo veíamos un perfil muy físico, pero que luego no era capaz de defenderte en hombre a hombre. Se trabajó con él y se le elevó, ¿no?, a un shutdown corner. Pues este puede ser algo parecido, se puede trabajar con él. Tiene prototípicamente el tamaño y la velocidad como para poder conseguirlo. Es un tema que se puede mejorar, ¿no?, todas sus transiciones y la parte, digamos, de caderas, etcétera. No sé tampoco hasta qué nivel. Yo creo que la selección es esa, por su físico, por su velocidad, por su capacidad de producir balones defendidos.
Yo creo que también ha estado en cobertura de kicks y de punch durante este 2023, así que es también una posibilidad, ¿no? Que lo puso, yo creo, para no ser undrafted y que por eso salió, yo creo, en sexta ronda por parte de New England. Es un cornerback que yo creo que puede funcionarte pues en coberturas zonales, porque es un tío súper rápido y me da la sensación, aunque hay veces que no, pero me da la sensación viendo su tape en alguno de los snaps que es inteligente, que es capaz de anticiparse a la jugada y de desplazarse a donde él cree que va a ir el balón. Incluso tiene algún snap que abandona incluso su defensa al hombre y que va y se adelanta a donde finalmente ha ido el balón. Que el tío tiene ganas de placar también, aunque debe mejorar en cuanto al placaje. Por lo tanto, lo veo perfecto para... Lo ponen perfecto para defensa zonal, por lo que os he dicho, porque se mueve rápido, a corta distancia rápido y es capaz de llegarte y hacerte la jugada, placar. Por lo tanto, en ese aspecto puede funcionar. Pero yo por estas mismas virtudes, y no lo he visto escrito tampoco en muchos sitios y lo he estado buscando, pero bueno, si lo encontráis, mandármelo, pero yo lo veo como safety. Creo que puede ser un split safety, no el solo en profundo, pero sí que me gusta porque traquea muy bien el balón, es un tío rápido que se mueve de lado a lado, bloquea, ya os digo, bloquea muy muy bien, así que me parece que no podemos desdeñar que tenga ese perfil y que sea seleccionado por ese perfil que te puede dar todo ese tipo de versatilidad, que te pueda jugar equipos especiales, que lo puedas sacar en la profundidad, ¿no? del depth chart como safety, que lo puedas poner a lo mejor en press cuando necesites cuando te estés jugando un tercer down y necesites a lo mejor sacar 5 cornerbacks. Como os he dicho, yo creo que tiene cierto upside y además para poder trabajar con él. Yo no creo que vaya a ser JC Jackson o Malcolm Butler, sinceramente, no creo que tenga esas habilidades, pero sí que tiene esa versatilidad y esa capacidad de entrar además por equipos especiales que te puede dar la excusa, ¿no? De seguir trabajando con él más allá de un primer año. Es un perfil un poco curioso, pero bueno, ahí os dejo un poco mi punto de vista, que ya os digo que no sé si por intentar explicaros algo, básicamente de lo que se ha podido convertir. El otro pick de sexta ronda, que había habido run, pero que cuando se confirmó, pues bueno, que fue ahí un poco la fiesta, ¿no? Es Joe Milton, tercero, el quarterback de Tennessee, 6'5", 246 libras, del año 2000. Sí, lo habéis oído bien, 6'5", 246 libras. Es un quarterback en un cuerpo de un tight end. De hecho, es una de las preguntas, o de las primeras preguntas que le hicieron, ¿no? Si habían hablado con New England de transicionarlo a tight end, ¿no? Es una de esas ideas que está por ahí, que no acaban parece él de aceptarla ni de consolidarse, y esto viene porque realmente ha estado 6 años en la liga, ha estado 3 en Michigan donde no acabó por jugar ni conseguir snaps, ha estado otros 3 en Tennessee donde tampoco consiguió la titularidad hasta que se lesiona Stetson Bennett, y cuando lo ves jugar, pues es verdad que este año pues tiene algo mejor de tape, pero es un quarterback con un cuerpo y físicamente privilegiado, con un cuerpo de tight end enorme, con un brazo que te puede mandar en parado 70 yardas sin ningún problema, pero hasta aquí llega. Luego tiene problemas de todo tipo, tiene problemas de mecánica, tiene problemas de posicionamiento de pies, tiene problemas para lanzar, por lo tanto, con precisión, tiene problemas de interpretación del juego, solo es una primera lectura y ya está. Se le ha buscado simplemente con screens y balones al exterior de primera lectura, o balones en profundo aprovechando su potencia de brazo. No lanza con spin, no lanza con anticipación, son todo pases
de un sistema, o sea, tienes que construir un sistema muy para él. Evidentemente es un portento físico, te puede hacer yardas en carrera como te las puede hacer Cam Newton, y de hecho si lo vierais jugar es un perfil, evidentemente Cam Newton fue pick número 1, no me entendáis, si este sale en el 193 en sexta ronda, y lo hace porque no le llega ni a la suela de los zapatos en cuanto a capacidad de lectura, de tipo de juego, etcétera, pero claro, si tú lo pones en una opción, te puede dar la opción de la carrera, pero no te puede dar ese primer pase que hacía Cam Newton, esas slants, ese juego por el interior que te lo hacía y te lo ejecutaba al dedillo y te lo ejecutaba tremendamente bien, ¿no? Es un tema más de tener que trabajar con él, hay que trabajar su mecánica, hay que trabajar su técnica de lanzamiento, hay que trabajar su entendimiento del juego, ya no solo el de NFL, sino el entendimiento del juego, su capacidad de procesamiento. O sea, está como si coges un escultor y coge una piedra, ¿no? Una piedra maravillosa, magnífica, con unas vetas completamente limpias, etcétera, y que piensa que si tiene una buena idea y es capaz de desarrollarla, puede salir una obra genial, ¿no? Pues tiene el material, pero no hay nada todavía en ese juego, ¿no? En este jugador. Para mí es más interesante el porqué de Joe Milton. New England ha pagado a Jacoby Brissett y tenía a Zappe. Ha seleccionado a Drake May en el 3. Parecería todo cubierto. Pero la realidad es que el año pasado se encontró con Mac Jones y con Zappe, que había sido cortado, y una rotación de quarterbacks número 3, que yo no sé ni por cuántos pasamos, 6 o 7, evidentemente ninguno funcionó. Cuando te pones a pensarlo, Jacoby Brissett probablemente debería estar un año máximo, ¿no? Mentorizando a Drake May, tapándole y jugando hasta que esté preparado, y probablemente aguantando, ¿no? Luego como quarterback suplente o por si hubiera algún tipo de lesión. O si May a lo mejor no puede jugar en todo el año, ¿no? Por capacidad o por lo que sea. Luego tienes a Zappe como tercero, aparte de May. Para mí que Milton entre es una apuesta clara a lo que siempre fue un quarterback 3, que es un quarterback con potencial a desarrollar. Tú tienes a tu quarterback titular, que es hoy en día Jacoby Brissett. Tienes a tu quarterback joven que está peleando por la titularidad, que será Drake May, que aunque haya sido el 3, habrá competencia y tendrá un tiempo en el que tendrá que prepararse y ganarse el puesto, y tardará más o menos, pero se lo ganará, es evidente, para eso es el pick número 3, si no tendremos un problema, estaremos como Trey Lance. Y normalmente tu quarterback número 3 es un chaval joven, que lo pones detrás del bueno, a desarrollarlo y a trabajar con él, ¿no? Y además New England siempre trabajó así con eso. Bueno, con 2 quarterbacks, porque Tom Brady era Tom Brady, no se lesionaba nunca y era buenísimo y por lo tanto no necesitabas a nadie detrás, pero siempre se fue rotando y se drafteaba quarterback prácticamente cada 2 o 3 años, ¿no? Ibas rotando, lo ponías a funcionar, a lo mejor te funcionaba bien en algún partido de reserva o de pretemporada, y todos esos quarterbacks acabaron luego teniendo carrera. Brian Hoyer, etcétera, ¿no? Matt Cassell acabaron teniendo luego carrera. Era una inversión. Tú cogías a gente como Brian Hoyer que eran drafted y acababas sacando luego una ronda de draft. No recuerdo los nombres de más, pero bueno, Matt Cassell acabaste sacando una primera desde una séptima. Es como comprar una joya en bruto, moldearla para que valga algo más, te sirva de momento como quarterback reserva o como futurible quarterback reserva durante un tiempo y luego lo puedas vender a buen precio, ¿no? Con el precio que se pagan este tipo de quarterbacks, porque además tiene el perfil, ¿no? Por el que alguien podría enamorarse si este quarterback funciona. Y esa para mí es la explicación, que Zappe no es alguien en el que se confíe y que evidentemente Milton ha llegado aquí para convertirse en el quarterback número 3, con el potencial de ser mejorado, de ser trabajado y llegar a ganarle la posición a Brissett, no tener que pagarle a Brissett, tener un quarterback número 3
que se convierta en 2 con el potencial, ¿no?, de venderlo y sacar algo sustancioso a cambio. Ese para mí es el upside y la situación. Es como yo lo veo, al menos. Y para cerrar el draft, uno de los picks que habían tenido visita también, top 30, Joe Milton también la tuvo, pero bueno, que había tenido cierto interés, New England en él, Jaheim Bell, el Titan de Florida, 6'2", 241 libras, otro jugador del 2001, ya con años en la mochila. Es un Titan entre comillas. Yo, para mí, menos Titan creo que es cualquier cosa. Es un receptor ancho o gordo o fuerte, vamos a llamarlo así, porque bloqueando yo no le veo ni en línea ni en espacio, no lo hace bien, falla siempre, o sea, no cuando lo han puesto en línea no lo hace bien, cuando bloquea en espacios tampoco lo hace bien, en screens, etcétera. Sin embargo, es un perfil muy curioso, es un perfil que podríamos llamar fullback, halfback, pero es que no sabe bloquear. Entonces es un perfil, es como si ponéis a Develin. Es que Develin tampoco corría tan bien las rutas. Es que no sé cómo calificarlo, la verdad. No sé qué ejemplo poneros. Es como si pusierais a un fullback que sois capaces de ponerlo en el slot y que te corra como un tight end, como, no digo como Kelsey, ¿vale? Porque para mí es más eso, receptor de slot. Pero sí que te haga la sim y se posicione por dentro en la zona muy muy bien. Que te pueda correr por fuera ciertas rutas. Que te pueda salir a la flat. Es un receptor que lo has usado de manera versátil en muchas posiciones del campo, tanto abierto como en la línea, como saliendo desde backfield, como un halfback puro, pero que no acaba de saber bloquear. Si supiera bloquear, para mí es un fullback con muchísimas posibilidades de capacidad de recibir. Acordaos cuando llegó Develin era un fullback que bloqueaba, que te limpiaba la zona y luego fue evolucionando con el tiempo y se convirtió en un tío que era capaz de recibir y que era capaz de abrirte el campo, ¿no? Porque había sacado una formación en personal 12 y que sin embargo luego acababas corriendo, ¿no? Acababas pasando y él era además el que recibía por fuera, ¿no? Contra linebackers los quemaba. Y de hecho este jugador es así, en ese aspecto tienes que ponerle a un cornerback para defenderle y luego evidentemente con el físico que tiene, 240 libras, va a tener yardas after catch porque es mucho más pesado que cualquier cornerback. O sea, tiene ese upside como receptor y no es más porque es pequeño, tiene solo 6'2", porque no es tampoco rápido, porque no tiene las habilidades para ser un receptor, ¿no? Es un jugador de mismatch, es un jugador para jugar con dos tight ends, es un jugador para trabajar con él bloqueando y que se pueda convertir en un tight end 3. Pero para convertirse en un tight end 3 bloqueador tienes que saber bloquear, o sea, para mí tiene más potencial como tight end 2 receptor. Una vez, pues eso, Austin Hooper o digamos no lo tengas o se le acabe el contrato o esté lesionado o lo que sea, puede emerger porque te puede dar esa producción como receptor en ciertas rutas y bien usado, ¿no? Yo, para mí, el principal problema es que no le veo bloqueando. Por el resto, es un halfback puro y duro que funciona muy bien y que te puede dar muchísima producción entre líneas. El típico que le puedes mandar una screen y te va a conseguir yardas after catch. El típico que le puedes dar un balón a 3 yardas y convertírtela en 5. El típico a lo mejor para red zone, porque es un tío seguro recibiendo. No sé ahora mismo, sinceramente, cómo explicároslo, pero hay gente que lo compara con Jonnu Smith en cuanto a que no acaba de ser un tight end que funcione, pero sí que te puede dar muchísima producción aérea. Yo no creo que llegue ni a esa producción aérea, ni creo que Jonnu Smith fuera tan malo bloqueando, algo hacía.
Este es está completamente verde para mí para bloquear, pero bueno, es un prospecto curioso. Si podéis verle, echarle un vistazo, o yo creo que puede darte cosas que no tienes en los otros jugadores, ¿no? Y que para mí es ahora mismo un candidato a hacer roster clarísimo, aunque sea séptima ronda, con ese upside, ¿no? De trabajar con él y que si consigue bloquear desde la posición de halfback, te puede crear unos rotos bastante interesantes, porque tiene ese físico de linebacker, que es un 6'2", 240 libras, es que la comparación es un físico de linebacker, ¿no? A lo mejor, bueno, le pueden faltar 10 o 15 libras, ¿no? Para ser ese linebacker prototípico que había antes, pero es un jugador de estos anchos, ¿no? Es un jugador que lo ves y menos receptor o tight end se te puede ocurrir cualquier posición, ¿no? Es ese físico, ¿no? De linebacker, ¿no? Y que te puede producir bloqueando, pero es que no bloquea. Para mí ese es el principal problema. Es una dicotomía ahí la que hay, es un choque en mi cabeza, y por eso cuando lo vi me dejó tan frío, ¿no? Y hay un vídeo, ¿no? Yo creo que lo tengo entre los que vi. No sé si a lo mejor no llegué a grabar el vídeo, pero sí que los estuve viendo, fue de los últimos que vi y a lo mejor no me dio tiempo a grabar el vídeo. Y entonces te deja raro. Contármelo luego, oye, vuestro punto de vista, ¿vale? Porque este es uno de esos picks que dices, joder, no veo haberlo seleccionado en séptima, pero bueno, es séptima, es lo que hay, pero tiene esa incógnita, ¿no? De en qué se puede convertir, ¿no? Es un poco parecido a lo que, no sé si os acordáis cuando drafteamos a Dalton King, que nos gustaba muchísimo, ese tipo de perfil, que es un halfback, pero es que Dalton King bloqueaba muy muy bien, y sobre todo en espacios, y era un tío de estos que levantaba las masas, ¿no? Si este bloqueara, sería Dalton King. Es ese tipo de tight end, es un híbrido de muchas cosas que no llega a ser nada. No hay una etiqueta ahora mismo para mí para ponerlo, y yo creo que esa es su mayor virtud, ¿no? Que lo puedes poner en muchas cosas, lo puedes poner a hacer muchísimas cosas, probablemente no hace excepcionalmente bien ninguna de ellas, pero es un tío que te puede correr una sim muy interesantemente bien, con productividad, y los linebackers van a sufrir para cubrirle. Es un tío que abierto un linebacker va a sufrir para cubrirle, y ha jugado abierto como receptor. Y que tiene ese upside, ¿no? Que ya tiene, digamos, la parte de receptor. Lo que le falta, yo creo, para mí es darle ese potencial de bloqueo. No creo que pueda convertirse en un bloqueador en línea nunca, por tamaño. Pero sí que para ganar en espacios, para screens, para salir desde el backfield como fullback, ¿no? Y abrirte camino entre los tackles, ¿no? Bloqueando al linebacker que te entre al hueco. Para mí me parece excepcional, ¿no? En ese aspecto, pero claro, tiene que aprender a bloquear. Ese para mí es, vamos, yo lo estaría ya poniendo con alguien, con Develin, por ejemplo, a aprender a bloquear, y sería un híbrido tremendamente interesante con el que probablemente podríamos pensar, no digo que tengamos un fullback, pero sí algo bastante similar. Pero bueno, aquí os dejo el último de los prospectos. Llevamos ya casi hora y media de podcast. Os dejaré los cortes para que podáis por lo menos ir saltando y viendo cosas, o por lo menos yo, como lo pienso en mi mente, es también que os sirva un poco como guión, ¿no? A lo mejor lo podéis escuchar una vez, pero probablemente queráis retornar a escuchar alguna parte en específico, para una vez vayáis viendo los vídeos que os vayáis asimilando, ¿no? ¿Qué tipo de jugador hemos drafteado? Y evidentemente también esto, lo chulo es que luego me digáis, oye, mira, que he visto el vídeo de este tío y estoy completamente en desacuerdo contigo, o lo veo, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía de Marcelos de Ayal, si lo veis como safety, o esto de Jahin Bell, que es un perfil tan curioso también, os pido que lo miréis, o el GAR, ya veréis por qué hemos seleccionado un GAR, ¿no? Cuando lo miréis en esa cuarta ronda, ¿no? Qué tipo de GAR hemos seleccionado comparado con los vídeos que veíamos el año pasado de Sidiso.
o de Antonio Maffi. Ese tipo de cosas yo creo que vale la pena, porque iréis un poco escuchando el podcast y luego durante la semana os pondréis ahí en vuestra hora de merienda algún tape de alguno de estos jugadores y así podemos un poco mantener ese tipo de conversación. A ver qué es. Bueno, vamos a cerrar aquí. Yo creo que el podcast irá a la hora y media que yo tenía más o menos en mente al final. Y como resumen, he estado mirando las notas de muchas de las páginas. Nos lo están poniendo como un B+, que es aproximadamente un notable alto, para que te pongan una nota inferior a un bien, digamos. O sea, las notas pueden oscilar entre el 6 y el 10. Normalmente, para poner un suspenso tienes que hacer cosas muy raras, ¿no? Como a lo mejor lo que hizo New England con Cole Strange o probablemente lo de Falcons de este año, algo similar. Yo lo quería mirar sabiendo, siempre y cuando tienes la tolerancia de qué nivel de nota te esperas y por lo tanto no te llevas una sorpresa cuando no te ponen un sobresaliente o una matrícula de honor, te están poniendo un notable alto, porque sabía que es un draft que tiene altibajos visto desde fuera, que tiene una selección de tackle que es un poco rich, que tienes a un Jalen Polk cuando hay gente que le gusta más otro tipo de receptores y has dejado, por ejemplo, que Chargers con el trade te quite a McConkey, cuando tienes un Gar en cuarta ronda, cuando los picks de último día no son tampoco muy fancy, aunque bueno, está Joe Milton, pero los otros dos son realmente perfiles muy ascéticos, muy poco, pues eso, con poco nombre, digamos. Pero sinceramente, como aficionado de New England, entiendo este draft. Tenemos que entender además de dónde venimos y quién ha hecho la selección. Venimos de un equipo que ha fracasado con su quarterback en su desarrollo, que ha fracasado en rodear de talento a su mayor inversión, que era su quarterback, pick de primera ronda número 15, en 3 años, que ese fracaso ha hecho dilapidar toda una dinastía y el buen nombre de gente como Belichick o de una franquicia como la de New England, convirtiéndole en uno de los peores equipos de la NFL y sirviendo también para cambiar de régimen, echando todo lo que había que se pareciera o oliera a Bill Belichick. El nuevo sistema, por lo tanto, es un sistema que tenéis que entender que viene de una parte muy austera de draftear y de desarrollar y de encontrar talento en el draft, que viene del ejemplo de Green Bay, que por lo tanto han hecho cosas hasta cierto punto sensatas, y la sensatez tiene que verse desde la visión global de tener que proteger y evaluar el desarrollo de tu mayor inversión, de la única inversión. O sea, este draft, da igual que se hayan hecho 8 picks, solo tiene un pick cuando se evalúe dentro de X años. Me da igual si Javon Baker se convierte en un receptor All Pro. Y me da igual si el Kaidan Wallace se convierte en el mejor tackle de esta liga, aunque sea left tackle. Si Drake May sale mal, esta franquicia no saldrá del pozo, o saldrá muy poco del pozo. New England está acostumbrado, por lo menos yo, y la época que he vivido, a ganar y a estar en la Super Bowl. Por eso también aposté por Drake May. Por eso creo que Drake May es capaz de hacerlo y no Jayden Daniels, de manera consecutiva, de manera como lo puede conseguir Josh Allen, o como lo puede conseguir Mahomes, o como lo pueden conseguir Stafford, ¿no? Que de manera repetitiva son capaces de hacer que tu equipo mejore y sea ganador un año y el otro, porque son quarterbacks diferenciales. Quarterbacks de esos sé que no hay. Antes había 6 o 7, ahora mismo hay 2 o 3, 4, no hay más. Los buenos ya se han ido y los que quedan son menos de los que había antes. Está Burrow, está Mahomes, está Josh Allen, Stafford. Poco más realmente que un año y otro cojan tu equipo, tiren de él y sean los
los referentes, te puedan ganar los MVPs. Lamar Jackson lo ha hecho, pero luego no ha acabado de conseguirlo en playoffs. Por eso creo que Jayden Daniels puede ser uno de esos jugadores, pero no tengo claro si lo puede ser de manera repetitiva, un año, otro año, otro año y otro año. Si lo rodeas bien, si lo proteges bien, si el sistema le lleva bien, creo que puede serlo. Si se trabaja y se deriva hacia otro tipo de jugador que se proteja mucho más, puede serlo. Drake Maye creo que puede serlo de manera repetitiva, año tras año, y por lo tanto mi apuesta era Drake Maye. Por lo tanto el draft de este año será solamente recordado por Drake Maye. A lo mejor pasa alguna cosa rara, Drake Maye no funciona y es Joe Milton, no lo sé, son cosas excepcionales, pero lo normal es que para que un equipo gane tiene que tener un quarterback top, y hoy en día de los que hay en la plantilla creo que solo Drake Maye puede serlo, y por lo tanto todo el resto es secundario. Evidentemente, si acertamos en el tackle, acertamos en Drake Maye, y aunque sea solamente en uno de los receptores, este draft será histórico, pero el futuro nos lo dirá. Hoy en día solo estamos proyectando jugadores incompletos que tienen problemas, que no están acabados, y estás comprando un futuro, estás comprando una proyección, estás comprando un proyecto en el que una parte eres tú, y por eso este draft es tan bueno o tan positivo o tan coherente desde el punto de vista de aficionado a New England, porque estás protegiendo a tu inversión, estás protegiendo a Drake Maye con un tackle que probablemente va a poder jugar, o al menos será swing tackle y elevará el nivel de la posición más arriba. No tendremos que ver que entre gente random como Vederian Love o McDermott si hay problemas de lesiones. Estamos trayendo a un guard y por lo tanto no tendremos que ver que gente que a lo mejor o no vale o está sin acabar, como si Diso o Mafi tengan que jugar. Esa es mi análisis, digamos, de la situación, porque evidentemente no sabemos qué es lo que va a pasar, o con un Cole Strange que no acaba de funcionar, o que tiene algún problema que no sabemos, vete tú a saber. Unos receptores que evidentemente elevan también el nivel y elevan la competición a un Tyquan Thornton que parecía que tenía el puesto ganado y que en cambio en su tercer año, aunque ya sea segunda ronda, ya se está jugando su futuro. Un Juju Smith-Schuster que tiene un salario y que se lo tiene que ganar, y si no, ir a la calle. Un Kendrick Bourne que tendrá que estar también recuperado de su lesión, porque si no tendrá a dos chavales jóvenes y nuevos con un hambre excepcional. Y luego el punto que os he dicho de perfiles que mentalmente y competitivamente quieran cambiar el sentido de una franquicia y le den la vuelta a convertirla en de nuevo lo que fue una franquicia ganadora y que competitivamente esté aspirando a todo en 2 o 3 años. No creo que el año que viene lo vayamos a ver, y probablemente en 2 será también complicado. Necesitamos varios años, pero el mensaje positivo de todo esto es que están cómodos con la defensa. La defensa está bien. No ha necesitado tampoco, ni en agencia libre ni en el draft, muchos parches. El objetivo es tener un quarterback ganador, cambiar la cultura competitiva en la parte ofensiva y rodearle de lo suficiente como para que tenga el mayor de los éxitos. Y ahí está todo. Ahí se acabó. Así que, sin más, aquí os dejo mi resumen y, como os he dicho, yo creo que es interesante que le echéis un vistazo a alguno de los jugadores en el vídeo y me digáis, ¿no?, si lo veis como yo o si lo veis de otra manera y yo me lo estoy inventando. Venga, chicos, la semana que viene Undrafted, que hay otros 10 más esperando, aunque tampoco nada fancy en ninguno de ellos. Le echaré un vistazo más en detalle para intentar buscaros algo de razón detrás de ellos. Hasta luego. Aire fresco, campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor.
semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el jabón. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las facciones. Naturaleza, naturaleza. Y sería una osadía presenciarnos en acción en la tienda más cara, piezas de porcelana, en plan macaco cabrón. Animales que como tales tienen su hábitat natural y nosotros el nuestro, que por supuesto